Ser podcast. Israel y Hamás están en guerra. El ataque sorpresa sobre territorio israelí desde la Franja de Gaza es el más grave desde 1973. No es una guerra nueva, es la guerra de siempre, la que nunca se ha resuelto, en un territorio donde el enfrentamiento y el odio se ha cronificado durante años y años, donde nadie ha hecho nada para la convivencia y donde los intereses geopolíticos juegan un papel determinante, olvidándose casi siempre de las personas. El estallido de violencia de estas últimas horas no se entiende sin la violencia constante y soterrada que marca el día a día en esa zona. Eso también era guerra, aunque no le prestamos atención. Ahora se ha recrudecido. Y esta nueva guerra, que nunca es oportuna, llega en el peor momento, con el presupuesto de Estados Unidos paralizado por los conservadores, con la guerra de Ucrania en un impasse, con Europa pendiente de sus propios problemas con la inmigración y con los precios. La guerra abierta entre Israel y Hamás deja ya más de 1.100 muertos, cientos de desaparecidos, varios miles de heridos y un centenar de personas que, según asegura Israel, han sido secuestradas y llevadas por la fuerza a instalaciones de Hamás entre los vítores de los suyos. Todo comenzó el sábado por la mañana con un ataque sorpresa de Hamás a territorio israelí, un ataque que los portavoces de Hamás califican como una batalla contra el gobierno fascista y extremista de Netanyahu. El ataque empieza con cohetes desde Gaza cayendo sobre Israel, convirtiendo en insuficientes las defensas antiaéreas del ejército israelí. Y es que en ese momento en el que vemos que la situación es distinta a otras veces, por primera vez vemos imágenes de paracaidistas de Hamás cayendo sobre territorio israelí. No es solo un ataque con proyectiles. En esas imágenes vemos a milicianos palestinos por primera vez en muchos años entrando por tierra a Israel, y comprobamos que detrás de ese movimiento por sorpresa está Hamás, la organización paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista, una organización que Israel califica como terrorista y que ahora mismo controla la Franja de Gaza. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. En su primer avance no solo matan a todo el que encuentran a su paso, también toman prisioneros. Habla Israel de más de 100, muchos de ellos, como este soldado al que sacan de un tanque, son militares. Y en su camino, el camino de Hamás, ahora sabemos que se encontraron los milicianos a miles de asistentes a un festival de música que se celebraba en el desierto. Allí han matado al menos a 260 personas y han secuestrado a un número indeterminado. En las imágenes del ataque al festival se ve a gente primero de fiesta y de repente corriendo sorprendida entre disparos e intentos de secuestro. Y así comienza todo, con este movimiento relámpago de Hamás. Y con el gobierno israelí sorprendido por el avance, con la cúpula de hierro antimisiles de Israel incapaz de contener los proyectiles que llegaban. Virginia, una española en Jerusalén, nos lo contaba así. Y lo vimos de primera mano cómo los misiles fueron interceptados por el sistema cúpula de hierro encima de la explanada de las mezquitas. Si no hubiese caído en plena Ciudad Vieja. Y tras la sorpresa inicial, la respuesta israelí ha sido rápida, muy rápida, y además sigue esta noche. Como símbolo, empezó atacando bases de Hamás y destruyendo la emblemática Torre de Gaza, los 3 edificios más altos de la franja. Y al igual que el ataque, la respuesta de Israel no es como otras veces, no se limita a estos bombardeos. Ha movilizado a todo su ejército para repeler los ataques en tierra. Y lo hace de forma masiva en todos los cuarteles, incluso reclutando voluntarios. En esta imagen sonora vemos a un grupo de soldados israelíes a punto de salir de su cuartel en Israel cantando el himno. Y los jefes del ejército israelí hablan de unos 1.000 terroristas. Así lo cuantifican los que han entrado en Israel y a los que, dice este general, hay que combatir hasta cazarlos, dice este coronel, y matarlos por haber atacado Israel. Los bombardeos a Hamás y a la población civil que tiene alrededor están movilizando sin precedentes. Es la reacción del gobierno y de los servicios secretos porque el ataque es inédito y además les ha pillado por sorpresa. El ministro de Defensa de Israel ha declarado el estado de guerra en todo el país y ha dicho que Hamás pagará por lo que ha hecho. Y en la ONU, el embajador de Israel
Ha asegurado que Hamás no es diferente al ISIS o Al Qaeda y que no hay diálogo posible con ellos. Y así afrontamos esta mañana de lunes con la herida abierta del conflicto entre israelíes y palestinos, más abierta que nunca. Con un conflicto que sigue, que recomienza y que ahora mismo parece más difícil de cerrar que nunca. El Washington Post avanza esta mañana que Israel lanzará un ataque terrestre sobre Gaza en las próximas horas. Y en las páginas del Wall Street Journal leemos que Irán ayudó a Hamás a planificar este ataque. Nos vamos ahora hasta Israel para conocer la última hora sobre el terreno, porque ha sido una noche de sirenas al sur del país tras el lanzamiento de más cohetes desde Gaza. En Jerusalén está Pedro Javier Armengou. Buenos días. Buenos días. Pues la última hora aquí en Israel es que los combates entre soldados israelíes y milicianos palestinos siguen en al menos 6 poblaciones cercanas a la frontera de Gaza, a donde siguen llegando militantes desde la franja 48 horas después del ataque sorpresa y sin precedentes de Hamás contra territorio israelí. El ejército ha bombardeado durante toda la noche el enclave, alcanzando más de 500 objetivos. Según los últimos recuentos, ya hay 423 palestinos muertos y más de 2.300 heridos, además de más de 700 israelíes muertos y 2.382 heridos. En las últimas horas hemos sabido que Israel ha enviado 100.000 soldados a la frontera con Gaza y que desde este sábado ha llamado a filas a cientos de miles de reservistas en lo que parecen ser preparativos para una invasión terrestre a la franja cada vez más inevitable. Más de 120.000 gazatíes han huido de sus casas por miedo a los bombardeos y los combates y al menos un centenar de civiles y militares, según el gobierno israelí, se encuentran a estas horas secuestrados por Hamás y en paradero desconocido dentro de Gaza. Pedro, gracias. Gracias. Hoy es un buen día para preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Estábamos en este momento, antes de que pasara todo, en plenas negociaciones entre Israel y Arabia Saudí para la normalización de sus relaciones. Teníamos al gobierno Netanyahu hasta este momento débil y apoyado sobre todo en la ultraderecha más radical. Y tenemos también a los palestinos divididos entre los partidarios de Hamás y los de la Autoridad Nacional Palestina, y para añadir más inestabilidad, Irán, tratando de influir en la zona. Le preguntamos por todo esto al jefe de internacional de la SER, Pablo Morán. Buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Hamás ha conseguido varias cosas con su ataque por sorpresa. La principal, tú lo apuntabas, es demostrar que esa lucha entre israelíes y palestinos no está resuelta, nunca lo estuvo, aunque el mundo se haya olvidado. La Franja de Gaza, uno de los territorios más densamente poblados del mundo, encara el contragolpe de Israel, como describía anoche en la SER Raquel Martí, directora en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Que lleva desde el año 2007 bloqueada por tierra, mar y aire por parte de Israel. Israel decide quién entra y quién sale de la Franja de Gaza y decide qué entra y qué sale de la Franja de Gaza. Por esto mismo, los 2.300.000 palestinos que viven apiñados ahí no pueden huir del territorio, como les pidió ayer Benjamín Netanyahu, anticipando su ofensiva terrestre, que conlleva muchos riesgos. A los palestinos todavía les quedan aliados en la región. Hezbollah, el Líbano, dio ayer un aviso. Veremos qué hace Siria, pero sobre todo cuentan con el apoyo de Irán. Arabia Saudí, que como apuntabais estaba en la recta final de su acuerdo con Israel, también tendrá que mojarse. Con su acción Hamás deja en el aire ese acuerdo que arrinconaba todavía más al pueblo palestino. Y en clave interna, la organización terrorista se reivindica como la resistencia frente a Israel, que lleva más de 50 años ampliando su territorio ilegalmente e incrementando su represión a los palestinos. Pablo, seguimos en el abierto. Hasta luego. Y además Estados Unidos, porque esta situación llega en un momento muy complicado para el gobierno de Biden, con los conservadores presionando, con la Cámara de Representantes paralizada, con la amenaza de un cierre de la administración que se acerca y con una parte del país dudando sobre seguir apoyando a Ucrania. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un nuevo frente para el presidente Joe Biden que llega en un momento muy crítico, con el Congreso sin presidente de la Cámara de Representantes por primera vez en la historia y siendo el gasto público y la ayuda para Ucrania el principal elemento desestabilizador entre demócratas y republicanos de la ala dura. Este punto de fricción y una posible parálisis del Capitolio podría repercutir drásticamente en la contraofensiva ucraniana y en general en la política exterior de Estados Unidos. El conflicto además ocurre en plena campaña electoral. Ayer no eran pocos los republicanos que salieron a criticar la gestión exterior de la Casa Blanca, incluyendo a candidatos como el expresidente Donald Trump. Y por último, una pregunta recurrente ayer en Washington era la de por qué la inteligencia estadounidense no predijo el ataque. This is an attack that I don't think anyone saw coming in the immediate. Nos cogió a todos desprevenidos, explicaba el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en televisión, horas antes, por cierto, de que el gobierno comunicara que varios americanos han muerto en estos ataques. Enseguida hablamos de la política en nuestro país. Antes el tiempo.
Porque hoy, como el lunes pasado, nos hacemos la misma pregunta. ¿Va a seguir el calor? Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, va a seguir, pero a diferencia de la semana pasada podemos poner ya fecha de caducidad a esta situación tan excepcional de calor plenamente veraniego. A partir del fin de semana las temperaturas empezarán a bajar en todo el país, aunque de momento no se notará demasiado en Canarias y el Mediterráneo. De momento, desde hoy hasta el viernes, todos los días el mismo tiempo, sol, cuidado con las nieblas que van ganando protagonismo durante las madrugadas, también refresca en las horas nocturnas, pero el calor y incluso el bochorno están asegurados tanto esta tarde como las próximas en todo el país. De la política en nuestro país, los ecos de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona. Una manifestación en la que coincidieron el PP y Vox. Mire, yo he venido aquí, como se puede comprobar, como un ciudadano más, con mis compañeros del Partido Popular de Cataluña y del Partido Popular de España. Y no he venido aquí... Y estuvo también Abascal. El golpe que pretende dar desde el Palacio de la Moncloa es una auténtica fechoría. Aunque no hubo foto de los dos juntos. Los que sí se llevaron juntos fue el reproche del PSC, de Salvador Illa. Pues vemos una vez más, hoy, a la derecha de la mano de la ultraderecha. A Feijóo juntito de la mano con Abascal, ¿no? Para generar miedo. Se rompe España, dicen, ¿no? Para sembrar crispación, ¿no? Y siempre, esto no falla nunca, siempre a la contra, siempre destruyendo. La manifestación congregó 50.000 personas según la Guardia Urbana. Vamos a buscar las reacciones del día después. Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día, sí, la jornada transcurrió según lo esperado, sin sobresaltos, y no parece que vaya a cambiar nada ni a condicionar la agenda política de las negociaciones. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat. La manifestación de hoy es la constatación de un fracaso, del fracaso de Feijóo, de Ayuso y de Abascal, porque la amnistía va a salir adelante y porque Cataluña está enfocada para decidir su futuro en libertad, para autodeterminarse libremente. PSC y Comuns, otros dos partidos implicados en la negociación de la amnistía, coincidieron con Aragonès en el mensaje. Salvador Illa, ahora lo escuchábamos, acusó a Feijóo y Abascal de generar miedo y sembrar odio, y Aina Miralles insistió en que la única vía posible para avanzar es la de la amnistía. Y con esta manifestación como marco, hoy hay reunión Sánchez-Feijóo dentro de la ronda de contactos para la investidura del presidente en funciones. Así que revisamos cómo afrontan el día los partidos. Empezamos por el PP. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Porque los de Feijóo, tras la manifestación, creen que han cogido fuerza para seguir sus ataques al PSOE por la amnistía. Sí, Feijóo llegará a la cita, dicen los suyos, respaldado por el clamor de la calle contra la amnistía, y sobre ella quiere hacer girar el encuentro el líder del PP, que exigirá a Sánchez que aclare qué, cómo y con quién exactamente está negociando. A mí me han convocado el señor Sánchez y, a diferencia de él, cuando se me convoca yo asisto, y cuando hay debates parlamentarios yo estoy. Y cuando se me pide opinión, yo la doy. Habiendo cerrado cualquier debate interno sobre una posible abstención, Feijóo trasladará hoy su no rotundo a la investidura de Sánchez y aprovechará para exigir al candidato que mandate a la presidenta del Congreso a poner fecha ya al debate de investidura. El de hoy será de facto Ángels, y aunque en privado el primer cara a cara Sánchez-Feijóo desde las pasadas elecciones, con el líder del PP llevando ya el traje, no de candidato, sino de líder de la oposición. Mariela, gracias. A vosotros. En el PSOE y Sumar, Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Sánchez inicia su ronda de contactos y Sumar pone sobre la mesa su propuesta de amnistía. Así es, una propuesta que el propio Sánchez dijo conocer, ha pactado la fecha de publicación, aunque hay fuentes socialistas que creen que lo que ha trascendido de ese documento no beneficia a la negociación, porque prácticamente asume la iniciativa independentista que el PSOE rechazó en 2021 en la mesa del Congreso, apoyándose, por cierto, en el PP y Vox. Se va a discutir en público sobre el texto de Sumar, mientras Sánchez gana tiempo para buscar el acuerdo político con Junts, que avanza, eso dice el PSOE, pero no está cerrado. El candidato a la investidura ha llenado su agenda esta semana de reuniones con la sociedad civil, además de los grupos parlamentarios. Veremos las fotos más polémicas con los portavoces de Bildu y Junts tras la fiesta nacional el día 13. El propósito de Ferraz es seguir preservando la negociación después de que el pasado viernes, desafiando a la hemeroteca, Pedro Sánchez se refiriera por primera vez a la amnistía como una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales del procés. Inma, gracias. A vosotros. Y además tenemos encuesta de 40DB para la serie El País. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, que Ángels. Dice que la investidura fallida le ha pasado factura a Feijóo, pero también que una repetición electoral daría a Feijóo mayoría suficiente para gobernar.
Sí, si hoy se volviesen a abrir las urnas, el reparto de escaños permitiría al bloque de derechas armar una mayoría para esta vez sí sacar adelante la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que aunque sale debilitado de su intento fallido, así lo piensan el 46% de los españoles, sumaría 7 diputados más que los que obtuvo el 23 de julio. Solo tendría que reeditar el pacto con Vox, UPN y Coalición Canaria para sumar los 176 escaños que dan la llave de la Moncloa. Enfrente, PSOE y Sumar, junto a Esquerra, Junts, PNV, Bildu y BNG, se quedarían en 174, 4 menos de los que Sánchez aspira a amarrar en la negociación actual. En cualquier caso, la mayoría de encuestados cree que no será necesario volver a convocar comicios, aunque un 48% prefiere votar de nuevo a que Pedro Sánchez sea elegido por un acuerdo de PSOE, Sumar y los partidos independentistas y nacionalistas de la Cámara. Hasta luego, Guille. Chao. Y Afganistán, con al menos 2.400 muertos por los terremotos que han sacudido el oeste del país. Antonio Martín. Sin equipamiento especializado, a mano se están buscando posibles supervivientes entre los escombros de miles de casas destruidas. Se ha podido rescatar, por ejemplo, un bebé con vida, pero cientos de familias han comenzado a enterrar ya a sus muertos. El tiempo corre y va alejando las esperanzas porque hay carreteras bloqueadas, apagones y muchas poblaciones afectadas. Como todas estas que ha citado en televisión uno de los ministros del régimen talibán. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas prepara ya ayuda inmediata para 70.000 personas en un país donde 15 millones ya dependían de este tipo de asistencia para sobrevivir cada día. También en las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea han enviado ayuda médica de urgencia a Kabul. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.